Luces de colores comenzaron a brillar. Se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Duermen los pequeños esperando despertar y abrir los regalos que les dieron sus papás. Pero allá en la calle donde el frío ha de calar, muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador quien nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tabarabata, hoy encontrarás al Salvador que nació. Buenas noches, buenos días, a la hora que sea, el momento que sea. Este es el día que ha hecho el Señor para ti, para mí, para que nos gocemos en Él mismo. Así que Dios le bendiga, ojalá que su día haya sido bien. Sabe que este programa se origina en los estudios de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Se transmite de lunes a viernes. Como decimos, empieza un día, empieza a las 12 de la medianoche del lunes, termina el martes, y luego termina perdóneme, este es el tiempo de eso quiere decir que estamos humanizados, y este es el tiempo que la temperatura cambia y también, pues, otra vacuna más. Nada, estoy bien. Me da por, ¿cómo te digo? El frío que da del aire acondicionado. Me levanta la sinusitis. Pero eso quiere decir que soy humano. Y no se olvida, no hay nadie pegado cerca. Yo me tapé, pues voy y me lavo las manos con alcohol y todo esto, para que si doy las manos no infecta a nadie. Así que Dios le bendiga grandemente. Como le estaba diciendo, el programa yo estoy vacunado, ¿sabes? Todos los años me pongo ¿Tú te pusiste la vacuna del flu? Voilà.
¿Tú te pusiste la vacuna del flu? No, hace 200 años que no me la pongo. Ah, pues yo tengo esa y tengo todo lo que... Tengo hasta la de la malaria puesta para que lo sepas. Si acaso cuando vaya a Nicaragua, si paso por Panamá, no puedes pasar por allí si no tienes... No puedes, si tú vas por Panamá y si vas por Miami no hay problema, porque en Miami no hay problema de malaria. Pero en Panamá sí hay problema de malaria porque está el Darién, la selva. Y entonces todo el que pasa para Nicaragua y algunos otros países le ponen como necesario que tiene que llevar la vacuna de la malaria para que no infecte a nadie allí. Así que estoy vacunado de todas esas cosas. Y aunque tú no te gustan las vacunas, pero cuando vas a Nigeria, a África, a todos esos sitios, te meten la vacuna hasta yo no sé por qué, pero tienen vacunas de todas clases por las enfermedades que hay allí, todo eso que sucede. Pero gracias a Dios, todavía hay una más que tengo que ponerme en estos días, pero gracias a Dios, pues estamos aquí con ustedes. Y les estaba recordando que el programa se origina en los estudios de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Y además de eso, pues, es de 12 a 1 de la mañana. Quiere decir que terminando lunes y comenzando martes. Y así terminando toda la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, terminando sábado en la mañana. Así que este programa también se retransmite luego. En la cadena de Facebook, de 9 a 10 de la noche. Es decir, que cuando estoy ocupado, y posiblemente en estos días, pues, lo que sea los próximos 3 días, yo creo que voy a miércoles y jueves y viernes voy a estar transmitiendo en vivo. Pero los días que no se transmite en vivo en Facebook, se repite este programa y usted lo ve allí. Y son mucha gente. A mí me sorprende porque he encontrado gente de Estados Unidos y gente aquí en Puerto Rico que yo no imaginaba que a la hora que nosotros estamos en el aire, de 12 a 1 de la mañana, hay tanta gente oyendo. Así que un abrazo para todos ustedes. Ustedes son la familia del Clamor. Por eso yo me siento aquí como que yo estoy entrando a su casa. Cuando hay veces que como cualquier creyente, cualquier ser, yo paso por momentos difíciles. Cuando vengo y me siento aquí en esta mesa y hablo aquí a través de esta cadena, yo sé que estoy hablando con gente que me ama, que me aprecia. Eso es una. Estoy hablando con gente que me ama, que me aprecia, que oran por mí, que me sostienen, que me ayudan a mantener mi familia, a poder seguir haciendo la labor que Dios me mandó y que aprecian la labor que hacemos aquí en la cadena del Milagro. Y espero que en estas Navidades usted no se olvide, si hizo una promesa y la puede cumplir, para ayudar a continuar, que la cadena continúe el legado de T.G. Ávila y continúe haciendo la labor que hace. Pues envíe su regalo de Navidad aquí a la cadena del Milagro y a su iglesia y a los pobres y a la gente. Busque a alguien que esté necesitado, llévele una comida, haga algo, porque eso lo puede hacer cualquier tiempo del año. Pero no se olvide también de cumplir con sus compromisos con Dios, voluntarios y de corazón, porque Dios no quiere nada obligatorio, ni obliga a nadie a dar nada, porque cuando usted lee Éxodo 25, después que Dios le dio los mandamientos a Moisés y después de 40 días, 40 noches, le dice a Moisés en el capítulo 25, levantarás para mí ofrenda voluntaria de corazón de todo el pueblo, de hombre y mujer, de todo el pueblo. Y luego le define de los de oro, los de plata, los de cobre, bronce. Y luego, sí que no hay nadie muy pobre para dar para Dios. Tú das lo que tú puedes, voluntario. Y Dios no lo quiere obligatorio. Ni pienses tú que esa gente que están diciendo, si tú no me diezmas, si tú no me ofrendas, si tú no me das esto, te va a venir una maldición. Eso es mentira del diablo. Tienes que hacerlo de corazón. Dios no quiere nada obligado. Es más, no te obliga ni a convertirte, aunque te pierdas. Quiere que tú te entregues a Él, te conviertas a Él.
voluntariamente y reconozca tu condición y que reconozcamos nuestros pecados. Por eso el peor enemigo que tenemos no es el diablo, no es el mundo, somos nosotros mismos. Porque como Dios me respeta mi libre albedrío, no me puede obligar a nada. No me puede obligar a servirle, no me puede obligar a darle nada. Él quiere que todo salga de corazón, voluntario de corazón. Éxodo capítulo 25, verso 1, léalo ahí. Y dice bien claro esto. Note bien, cuando Dios hace una cosa que aun cuando uno estudia en el huerto sobre el huerto del Edén y estudia en el seminario, hay muchas cosas que a veces uno ni está dando, uno está a veces cansado o no está dando atención. Pero déjeme decirle que yo una de las cosas que aprendí, y no necesariamente en el seminario, un día me di cuenta y yo me preguntaba, ¿por qué Dios puso el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué Dios puso eso? ¿Por qué le puso esa tentación a Adán y Eva ahí? Y yo me preguntaba, pero ¿por qué Dios lo permitió? Entonces, es que ese árbol significa que cuando Dios creó a Adán y Eva, a la humanidad quería, o sea, los ángeles ya le creen porque lo ven, pero él creía que la gente se convirtiera sin amenaza alguna, sino por su propia voluntad, que reconocieran a Dios, que no lo vieran, pero por su obra que ven, o sea como sea, quería, no por lo que le diera Dios, Adán y Eva en el huerto del Edén, sino que se convirtieran voluntariamente y de corazón. Y no podía obligar al mundo entero a convertirse, no. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Los teólogos dicen que es la Biblia en miniatura, recoge todo el sentido. Dios te ama, Dios me ama, pero no me puede obligar. Si Dios no puede obligarme a mí a arrepentirme, Dios no puede obligarme a mí a convertirme. Yo tengo que llegar a un conocimiento. Él puede poner las condiciones, puede traer la convicción, pero la decisión es mía y es tuya y es mía. No, Él no quiere esclavos, Él quiere que le sirvamos voluntarios de corazón. Y eso va a la ofrenda. Esa gente que usan el miedo, que usan la mentira, la intimidación para sacarle el dinero a la gente, que si no está bajo mi cobertura, si no me dices papá, porque eso es lo último, la doctrina falsa de la paternidad, de eso tenemos que hablar en un programa. Yo estoy preparando un programa para descuartizar esa enseñanza completa, que es algo diabólico. Pastores y pastoras que están tan cerrados de mente que el diablo los ha escandalizado, los ha esclavizado tanto, que creen la mentira de que tú tienes que decirle papá y mamá, y si no le dices papá y mamá, estás maldecido. Cuando la Biblia dice que a nadie llamáis vuestro Padre que está en el cielo, sino a vuestro Padre que está en los cielos. No. Y cuando eso de la paternidad espiritual es una herejía. El único Padre nuestro está en los cielos. Y el papá carnal y la mamá carnal, otras palabras, la mamá que te engendró, que te parió, que naciste en su vientre, que te produjo, y el padre que te engendró, están aquí en la tierra o se murieron ya. Pero ningún pastor, ni ninguna pastora, ningún líder religioso tiene el derecho, bíblicamente, que la Biblia se presta para interpretaciones falsas, de obligarte a ti a llamarle papá y mamá. ¿Sabe por qué? Porque eso es una artimaña del diablo. Y estoy tocando el tema por encimita, ¿sabe? Porque lo voy a tocar más profundo más luego. Pero he inspirado en esto, porque hay mucho de esto. Iglesias que tú estás obligado a decirle papá y mamá al pastor y a la pastora, al apóstol, al obispo, quien te dé la gana. No estás bíblicamente, no existe la paternidad espiritual, porque tú eres quien engendras a nadie. El Espíritu Santo es el que transforma, es el que te redarguye.
que Dios use a una persona para que te predique, pero ¿cómo si el que predica no predicara la palabra y lo que hablara es sus sanganerías y sus interpretaciones, ¿de qué te vale eso? La fe viene a ir por la palabra que sale de la boca de Dios. En el principio era el verbo, y dice bien claro, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el Padre nuestro está en los cielos. Y a nadie llamáis Padre aquí en la tierra. Por eso yo no le digo Padre, yo tengo amigos que son curas, son sacerdotes, y yo le digo reverendo. Pueden ser mis amigos. O no voy a llamar padre a nadie aquí. Que hay gente que son como un padre, como una madre, eso es otra cosa. Pero no es papá y mamá. Mi papá murió en la guerra, por allá hace años, hace muchísimos años murió mi papá. Hugo Van Rasky. Murió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Mi mamá murió hace un montón de años también. Que hay gente que han sido como padre y madre de uno, es una cosa, pero no son papá ni mamá de uno. Son como. Y hay una diferencia en decirle papá. Y después lo más grande es que te exigen que se lo diga. Yo supe de uno en la Florida, por allá en algún sitio de la Florida, que le dice a la congregación que si no le llaman papá y mamá, él y su esposa están desechadas, están mal, están fuera de la cobertura, están fuera de la bendición. Pues mire, yo no creo en idolatrar, ese es el problema. A los pastores se respeta, a las pastoras se respetan, a los hombres se respetan, a las mujeres de Dios, a los hombres de Dios se respetan, se tienen en estima, pero no se idolatran. Ese es el problema. A las figuras públicas se le da respeto, pero cuando se idolatran pasa lo que acaba de pasar en Siria, donde Bashar, ¿cómo es que dice? No? Bashar al-Assad tuvo 20 y pico de años gobernando el pueblo y habían estatuas de él, su padre y de ellos por todos lados. Eso pasó con Saddam Hussein. Eso pasó con Trujillo en la República Dominicana. Cuando los líderes políticos se convierten en ídolos, que el pueblo no los puede criticar, yo no digo faltarle respeto, que nadie les puede encontrar una falla, que hay que creerle todo lo que te dicen, sin analizarlo, sin cuestionarlo. Sea un político, sea un maestro de escuela. Hay muchos maestros que están en las universidades y escuelas enseñando basura, metiendo la teoría crítica racial, enseñando la ideología de género, enseñando enseñanzas científicas falsas. Por eso la Biblia en 1 de Juan 4:1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Por eso Jesús en Mateo 24 dijo, mirad que nadie os engañe. Peligro más grande es el engaño. Cuando se mete la doctrina falsa, cuando la gente empieza a desviarse, ¿por qué Dios dejó la Biblia? Con un predicador que ha estado predicando años, empieza a decirte que él la Biblia no le da importancia, que él no usa la Biblia para todo, que él no usa la Biblia para casi nada, que él no cree que la Biblia es lo más importante. Cuando un predicador, por más bonito que predique, por más milagros que haga, aplícale lo que Jesús dijo, nunca os conocí, obradores de iniquidad, preparados para ir para el lago de fuego. Entonces, ¿qué dicen? Aunque digan que echan milagros, que hay multitudes, que hablan bonito, pero cuando empiezan a echar a un lado, la palabra de Dios. Así empezó Juana García, la profeta de los mitas, la diosa mita. Así empezó Jim Jones, de la religión de
del pueblo, de la gente del pueblo, de la iglesia del pueblo, la People's Church, la iglesia del pueblo. Bueno, Jim Jones empezó con la Biblia y después le fue echándolo por un lado. Y usaba de la Biblia. Lo mismo pasa con los mitas. Usan lo que le conviene de la Biblia y después la echan por un lado. A la ley y al testimonio, dice la palabra, bien claro. Lo dice bien claro en Deuteronomio. Dice bien claro. A la ley y al testimonio. Y tantas cosas, hermanos, que se hablan por ahí, tantas cosas que se dicen. Estaba buscando por aquí otras cosas. Mire que la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra nunca pasará. Y escudriñar las escrituras, porque ellos, parece a vosotros que dan testimonio de mí. Otras palabras. Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que revelan, dice Cristo, dan testimonio de mí y de la salvación y de todo el plan de lo que hay. Escudriñar las escrituras, no escudriñar los libros, los disparates, las interpretaciones de los hombres. Esto es algo terrible, hermano. Es algo terrible. Y uno busca aquí, está la palabra, está llena de cosas tremendas, tremendas. Estaba hablando de Deuteronomio, creo que, mire todas las cosas que dice la palabra. Dice bien claro, a la ley y al testimonio. Si es que Dios nos trae su palabra. Y en esta palabra nos dice que a la ley y al testimonio. Y en Deuteronomio dice bien claro aquí, que si alguien hablara profecía y se cumpliera, escuche bien, hiciera milagro y se cumplieran, pero después te enseñara contraria a la ley, contraria a la palabra de Dios, en aquel entonces, a tal no le creáis, dice aquí el Espíritu Santo a través de lo que Dios le revela a Moisés y le dice, el tal es un falso y una falsa profeta. En aquel entonces los mandaban a apedrear, ahora no es así, es decir, a la ley y al testimonio. Y esto es real. Mire, hay promesas de Dios. Aquí están bendiciones y las consecuencias de la desobediencia. Dice bien claro, y dice lo que vendrá sobre ti y lo que no vendrá sobre ti. Y habla claramente en Deuteronomio 28 y 29 las consecuencias de obedecer la palabra y las consecuencias de desobedecer la palabra. Entonces, todo se tiene que medir conforme a la palabra. Tiene que tener algún sustento en la enseñanza infinita de lo que Dios te quiere revelar. Pero todos empiezan con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Así empezó Juana García, hablando profecía. Las profecías fueron echando a un lado la palabra. Y luego tienen y usan la Biblia para lo que les conviene. Pero para lo que no les conviene, no la usan. Así empezó Jim Jones, el fundador de la religión de la Casa del Pueblo, de aquella, la gente de People's Religion, la gente del pueblo, de People's Town, los seguidores de Jim Jones. Eran casi 1000 de ellos. Y fue echando la Biblia a un lado. Jim Jones fue echando la Biblia a un lado, echando la Biblia a un lado, hasta que ya estaban practicando incesto, ya estaban practicando fornicación, incesto, estaban adulterio, inmoralidad, fornicación, homosexualidad, estaban practicando de todo. Y luego los engaña y los lleva a una tierra ahora allá en Guyana Francesa y compra con todo el dinero que pues hacen obras buenas. Jim Jones mantenía a las viudas, mantenía a todos, pero tenía que dar seguro social a él. O sea, hay unos truquitos que usted tiene que estar velando al diablo, hermano. Que hay mucha gente por ahí que usan el dolor humano y usan la Biblia mientras le conviene, mientras le conviene, escúchelo bien claro, mientras les conviene, pero cuando no les conviene, la echan a un lado y ya empiezan a usar otras cosas. Así fue David Koresh, empezó con los 7 sellos del Apocalipsis, terminó en lo mismo, porque siempre terminan en inmoralidad sexual, incesto, adulterio, fornicación,
orgías, empiezan y terminan mal, hermano, terminan mal y terminan matándose y terminan matando a la gente y terminan robándole a la gente y terminan haciendo barbaridades y después se desaparecen. Así estuvo David Koresh, así estuvo Jim Jones y así han estado toda esta gente. Así empezó uno aquí que se llamaba Oscar Candelario. Empezó así y empezó con la Biblia y que esta profecía, interpretando la venida de Cristo, poniéndole una fecha ahora, una fecha después, cambió una primera venida, una tercera venida, una cuarta. Y era un jerembe que fue retorciendo la Biblia hasta que la rehizo como le dio la gana. Eso fue lo que hizo Mahoma. Se cerró en una cueva por allá en algún sitio, en un monte en Arabia. Y cogió, porque el Islam nace más de 300 años después del cristianismo. O sea, ya el cristianismo tenía sobre 300 años, un poquito más o menos, pero ya el cristianismo había salido. El judaísmo ya existía muchísimo tiempo. Entonces, lo que hizo Mahoma fue que tomó la información que había del cristianismo, lo que había del Islam, y de las dos cosas sacó, lo que sacó y lo que había del judaísmo, perdón, no del Islam. El Islam nace de eso. Pero para que esté claro, estoy haciendo. Uno, el judaísmo existía ya, el cristianismo existía ya. Y 300 años después del cristianismo, cientos de años después del judaísmo, Mahoma se mete en algún cueva, en algún lugar, y empieza a hacer una mezcla del judaísmo, del cristianismo, y le añade todo lo que el demonio le está poniendo en su corazón, y saca una religión. Y eso pasó con Joseph Smith, que se va a una montaña a los altos de Estados Unidos, del estado de Nueva York, y dice que el ángel se le revela un día a un ángel llamado Moroni. Hay que tener cuidado con la revelación de ángeles, hermano. Los ángeles también son instrumentos de Dios, pero todavía hay ángeles caídos. Pues se le reveló un ángel y le dijo un montón de cosas y hizo el libro de Moroni, el ángel Moroni. Entonces, y son gente buena, porque en el mormonismo hay gente buena que aman a Dios, pero eso se formó en una montaña por allá en los Estados Unidos, en Nueva York, y se le apareció a Joseph Smith, se le apareció un ángel. Y yo sé que hay gente buena que ama a Dios, pero que nos han puesto a estudiar, que apareció un libro más. Mire bien lo que pasa tanto con el cristianismo. Aparece el Corán y aparecen libros diferentes a sustituir lo auténtico de Dios. Porque el Nuevo Testamento es la revelación continua de la Biblia completa. Pero entonces cuando tú vienes y le añades a eso que está, o como los libros apócrifos, que cuando la Iglesia Católica Romana no encontraba cómo combatir la Reforma, pues se inventó y declaró canónicos los libros apócrifos, que eran unos libros que no son de inspiración. Históricamente pueden tener un valor, pero no son el canón que está aprobado por el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Son libros inspirados por Dios. En el asunto del mormón, pues son gente buena. Y entonces, si desde niño te enseñan algo, pero hay una cosa bien grande. Cuando tú vienes y traes otro libro, el libro del mormón, que un ángel le reveló a Joseph Smith, cuando dice en Apocalipsis que no le añadirás ni quitarás a este libro que Dios te reveló. Entonces, cuando aparece alguien con una nueva revelación que le añade o le quita algo al libro de la palabra de Dios, hay que tener cuidado. O cuando el individuo la usa para lo que le dé la gana y luego la pone a un lado y dice los disparates que quiere decir. Por ahí andan unos cuantos. Y utilizan, y entonces mezclan verdades bíblicas con las mentiras y los errores demoníacos que tienen en su mente. Por eso dice Primera de Timoteo 4.1, que en los posteriores días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Bueno, gloria a Dios. Estamos hablando de todo esto hoy y continuamos con esta realidad y tenemos que vivir en esto porque la palabra se cumple.
y las promesas de Dios se cumplen. A la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Tenga cuidado con quien empieza con la Biblia y después le empeta su libro particular aparte. Tenga cuidado porque hay buenos expositores de la Biblia, pero hay gente que tiene un montón de doctrinas raras, hermano. Tiene que tener cuidado con eso. A mí, y un hombre que yo respeto, y hay hombres buenos, como el pastor MacArthur los otros días, estaba hablando disparates allí en cuanto a ciertas en cuanto al rapto de la iglesia, en cuanto a esto. Y da pena. Da pena. Yo no quiero entrar en eso porque son gente de Dios que se van desviando. Y uno tiene que entonces sacar lo bueno y echar lo malo a un lado, hermano. Está hablando cosas disparates, contradicciones, y que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Algunos diciendo que el rapto no existe, que ya eso no va a ocurrir, que eso no existe, que es una mala interpretación. Todo eso es quitarle la esperanza de lo que la Biblia enseña, hermano. Y como Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, que Cristo viene pronto, está revolcado, hermano, está totalmente revolcado. Así que hay un montón de cosas por ahí, hermano, que están dando vueltas por ahí, que hay que tener cuidado, hermano, en esta hora. El diablo va a soltar cuanto error, cuanta doctrina falsa hay, y hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado, porque muchos dicen verdades y junto con la verdad viene el error. Ese es el problema del pastor MacArthur, un hombre bueno de Dios, no será porque está viejo, no sé, que tiene cosas buenas, pero tiene muchas cosas que no son fundamental parte del cristianismo nuestro, puro, auténtico y literal, hermano. Lo que dice la palabra, lo que dice Dios en su palabra. Y son gente buena. Y cuando usted lee una interpretación, sea de quien venga, pruebe bien de lo que se... Y yo no juzgo la salvación de esa persona, pero si continúan en ese camino, no solamente se pierden ellos, se llevan un montón de gente si siguen por ese camino, y por ahí andan unos cuantos, que cuando sigan por ese camino, Dios los ayude. Se van a llevar a medio mundo envueltos con ellos. Bueno, como estamos hablando de todas estas cosas, quiero decirle en el día de hoy que necesitamos su oración, hermano. Necesitamos su oración. El fin de año siempre es difícil, hermano. Tenemos planes, compromisos que hay que cumplir antes del fin de año. Tenemos planes para el año que viene. Ya en los próximos programas les estaré hablando de los proyectos que tenemos para el año que viene. El Día del Clamor será el 1 de septiembre el año que viene. Y le digo bien claro, hermano, que necesitamos que usted ore por nosotros. Cada viaje que yo hago, hermano, nos cuesta, y déjeme decirle, la mayoría de esos viajes, cuando salimos, todos los gastos que nosotros gastamos en avión, en el transcurso del viaje, a veces la mayoría de casi siempre, una que otra vez, alguien nos ayuda en el camino. Pero en la mayoría de las ocasiones tenemos que pagarlo todo. Yo espero que Dios le hable a su corazón y eche su pan sobre las aguas y que bendiga este ministerio con lo que Dios le ponga en su corazón. Pero sobre todo, ore por nosotros. Ore por el ministerio de la Cadena del Milagro, hermano. Yo doy gracias a Dios que Dios me libró de estar al frente de todas estas cosas, porque mantener esto no es fácil, hermano. Las cosas cuestan. Es decir, que envíe a esta cadena, envíe al ministerio que usted vea que sirve. Tenga cuidado a quién usted le envíe su dinero. Si usted lo envía, envíelo voluntario y de corazón. Como dije bien claro al principio, el árbol del conocimiento del bien revela que Dios no quiere esclavos, ni quiere nada bajo intimidación. Quiere que salga de tu corazón. La ofrenda tiene que salir de tu corazón. Tu conversión tiene que salir del corazón. Lo que tú hagas debe salir sin interés alguno, ni intimidación alguna. Digo bien claro esto, hermano. Que todo lo que sea tu peor enemigo, el peor enemigo mío soy yo mismo. Porque a veces Dios tiene que convencernos que nosotros mismos tomemos la decisión de creerle a Él, de serle fiel a Él
de reconocer nuestro error, de reconocer nuestra equivocación. Tenemos que reconocer todas estas cosas, hermano. Ese es el problema. No es fácil luchar contra uno mismo. Por eso Pablo en Romanos 7 dice, encuentro que el mal está, que queriendo hacer el bien, hallo este mal en mí, que el mal está en mí, que es en mí, que quiero hacer el bien, pero hay algo en mí que no quiero. Mire, el orgullo no me deja reconocer mi error. El orgullo peor es el espiritual. ¿Cómo puede ser posible que yo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tanto he hecho, que tanto he creído, que tanto he sacrificado, cómo puede ser que yo haya fallado en esto? Pues entonces ahí está el peor. Tu peor enemigo y el mío soy yo mismo. El yo, el orgullo espiritual, el orgullo personal, material, el orgullo físico. Dios luchando contra nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y reconocer, Dios mío, ayúdame a aceptar que estoy mal. Ayúdame a reconocer que estoy rebelde contra ti. Ayúdame a reconocer que no quiero seguir adelante. ¿Se recuerda a Jeremías? Ojalá, no decía, ojalá me hubiera matado en el vientre de mi madre. Sí, en el libro de Jeremías, usted léase bien claro eso. La historia de cuando Jeremías se rebela contra Dios. Y cuando Jeremías dice, maldigo el hombre que le dio buenas nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido. Cuando digo, ojalá ese hombre Dios lo hubiera destruido, ojalá me hubiera matado en el vientre y mis ojos nunca hubieran visto la luz del día. Eso está en el libro de Jeremías. Y te lo puedo buscar ahí, tú lo buscas y lo puedes leer entero. No lo voy a leer entero en el programa de hoy, pero creo que es importante. Es importante que tú leas eso y lo busques, porque Jeremías, dice bien claro, Jeremías capítulo 20, léate el capítulo 20 completo, si quieres, pero entonces hay una parte de eso que te quiero decir. En la Biblia hay un fenómeno que aunque la Biblia es inspirada, hay partes de la Biblia que no están organizadas cronológicamente, son palabras de Dios, pero lo que está al final debe estar al principio. Eso pasa con este evento de Jeremías. Esto pasa aquí fácilmente con Jeremías, para que vea lo vil del mundo escogido Dios para avergonzar a los sabios. Todavía estoy en Moisés, pero brinco de acá porque esto es el tema. Lo vil del mundo. Tienes aquí un profeta que ha pasado por pruebas, que lo han azotado, y lo dice aquí en el capítulo 20 de Jeremías, verso 2, y azotó, verso 2 del capítulo 20 de Jeremías, dice, y azotó el pastor al profeta, el pastor, vamos a leerlo aquí. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Vamos a leer eso de nuevo. Y sería bueno leer ese verso de nuevo. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová, verso 3. Y al día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías, Jehová no te ha llamado tu nombre Pasur, sino Malgu-Misabib. Entonces, en el verso 4 dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregará en manos del rey de Babilonia, y los llevarán cautivos a Babilonia y los matará a espada. Y mire lo que dice aún más en el verso 5. Entregará a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Verso 6. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, seréis cautivos,
entrarás en Babilonia, allí morirás. Allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Ese es el final de los falsos profetas. Ahora, note bien, esto está escrito en esa forma, pero cronológicamente lo que sigue debe ser después, porque cuando Jeremías es azotado, puesto en un cepo, es puesto en una cisterna, es puesto en una cárcel, le llega esa cosa que se llama el desgaste, el desgaste espiritual, el síndrome del desgaste, que es tanto vituperio y es tanta lucha, y eso es lo que lo hace un hombre vil, no que sea un corrupto, no, que sea un hombre humano, un ser humano que lleva a hacer la voluntad de Dios y se encuentra con una situación caótica en contra de él. Entonces, cuando tú llegas a ver, entonces, después de todo eso que le pasa, habría que ir al verso 14 en adelante, al verso 18, y después volver de nuevo al verso 7, porque ese es el orden cronológico. Aquí tienes un hombre vil no en el sentido malo, un hombre imperfecto, un hombre humano que está sirviéndole a Dios, que está diciéndole al pueblo la verdad. Mire, cuando yo le dije al pueblo, ¿qué fue la consecuencia? Cuando 2 años antes, en el noviembre del 2022, Dios me dijo que entre Victoria Ciudadana y el PIB, Partido Independentista, iba a haber una alianza satánica para engañar al pueblo, para tomar el poder, porque abiertamente diciendo lo que creen no lo pueden tomar. Y Dios me mandó a advertir. ¿Qué me dijeron muchos? Está loco, eres un fanático, eres un politiquero. Y aún después, cuando vino el resultado, que el pueblo reaccionó y el pueblo los derrotó e impidió, aunque llegaran en segundo lugar, ellos se han destruido, por lo menos Victoria Ciudadana se la tragó el otro y están ahí en una pugna porque se han encontrado que se han comido el uno al otro. Y el uno salió más triunfante que el otro, pero no llegaron a la meta que estaban. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron hasta religiosos, gente que son hasta pastores y que son cristianos, no, que eso es un mensaje de miedo. Entonces, ¿qué era? Un mensaje de miedo lo que le estaba predicando Jeremías al pueblo de Israel, que los iban a llevárselo, los iban a matar, los iban a esclavizar, le iban a llevar los tesoros, y eso es una advertencia. Pero mire el precio que hay que pagar y uno le duele. Oír un pastor, oír unos miembros de un partido religioso, un partido que se funda base que utilizar el fundamento religioso para ganar votos, y otros más de los que pierden, entonces fue un mensaje de miedo. Entonces no fue un mensaje de miedo. Decirle la verdad al pueblo, si la atalaya viera el mal venir y no lo advirtiera, será culpable de los que se pierdan. Y decirle que venían con engaño y se probó, y que era una alianza satánica, y se probó cuando un sacerdote satánico, un seguidor de esos cultos de Satanás, de diabólico, estaba parte de eso, y estaban practicando muchas de esas cosas, y que era un engaño, y que era satánico, era un plan para engañar al país, tanto aquí como allá afuera en Estados Unidos. Entonces, cuando se dijo eso, pues eso es un mensaje de miedo. ¡Qué vergüenza! Pues le dirán a Jeremías, y eso duele. Y cuando Jeremías dijo todas estas cosas, le entraron a golpes, lo metieron en un cepo, lo metieron en una cisterna llena de fango, de escorpiones, de culebras, de cuanta bobería del diablo hay, y lo metieron a una cárcel, y lo metieron en un cepo humillado, y lo amenazaron de muerte, y lo vituperaron, y le hicieron falso profeta, y ellos profetizaban la mentira. Pero entonces, el hombre pasa, pero es el hombre que Dios usa. Es el hombre que Dios usa para traer todo esto. Y entonces él pasa por este periodo, capítulo 20, verso 14 al 18, de Jeremías capítulo 20, verso 14 al 18. Maldigo el día que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y ser tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió.
oiga gritos de mañana y voces al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Todas palabras, no quiero vivir, no quiero luchar, yo estoy harto, estoy cansado de esto. Ese es el precio. Es el precio de mantenerse firme, es el precio de la batalla, el agotamiento, el desgaste, los dardos de fuego del maligno que llegan a través de la esposa, del esposo, de los hijos, llega a través hasta del pastor, la pastora, el evangelista, llega a través del amigo, del padre, de la madre, llega de donde menos tú lo esperas, pero llega. Bashama, y tú te dices, voy a abandonar todo esto, no quiero seguir, porque yo estoy siguiendo esto conforme a lo que Dios me está diciendo. Todavía no hemos terminado con Moisés, pero vamos a volver para allá de nuevo. Pero esto viene aquí porque a alguien le está hablando Dios, algún líder de algún ministerio, algún pastor, alguna pastora, algún hombre, alguna mujer, alguna esposa, algún hijo, algún político, algún empresario, algún ser humano, algún cristiano, le está hablando Dios porque le han dado tan duro, lo han pateado, le han calumniado, le han torcido lo que ha hablado, le han estado, una de las cosas, el dardo del mal agradecimiento. Los mal agradecidos, que no importa lo que tú hagas, no lo reconocen, lo que buscan es tu falta, tu falla. Mal agradecidos, irrespetuosos, ingratos, como dice en segunda de Timoteo 3, tiempos peligrosos, y dice ingratos, sin afecto natural, más amadores de los deleites que Dios, toda esta basura. Entonces vienen y te dan golpes, y te calumnian, y te malinterpretan, y tú dices algo y te acusan de algo que no dijiste, y te vituperan, y son tan ingratos que siguen rechazándote, amargados, vengativos, llenos de venganza, llenos de amargura, y te odian, y gente que tú le estás haciendo el bien, y tú estás tratando de salvarlo, y ellos te están tratando de ahogarte con ellos, no. Pero, dice, son los dardos de fuego del maligno. Yo me quiero centralizar en esto, porque a alguien Dios le está hablando en esta Navidad, o en este tiempo del año. Navidad es todo el año para nosotros. Sí va a pasar. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. Y luego en el verso 18 dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor. ¿Para qué he estado trabajando aquí? ¿Para qué me he estado sacrificando? ¿Para qué me estoy negando? Si no lo agradecen, si me siguen dando golpes, si me siguen calumniando, si me siguen humillando, si me siguen torturando, jarra, vasalla y abandonando. Y más fuego. Ese es el burnout syndrome, ese es el síndrome del desgaste. ¿Para qué salir del vientre? Empieza a cuestionar uno por qué unos días antes está aquí. Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Y entonces, de ahí, 18, volvemos atrás, al orden cronológico, versos 7. Y dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Entonces, tengo que leer este versículo para dar esta enseñanza. Por verso 8, el verso 8 dice, por cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. En otras palabras, aquí estoy haciendo la voluntad de Dios, cuidando de mi familia, cuidando de la gente de la iglesia. Aquí estoy haciendo, y por lo que digo, me vituperan, me dejan, me tratan de destruir, me aíslan. Y entonces empieza uno a culpar a Dios, porque ahí viene la rebeldía de Jeremías contra Dios. Me sedujiste, tú eres el culpable. Tú me metiste en este ministerio, tú me metiste en este negocio, tú me metiste en esta unión. No, Dios no te metió en muchas cosas. La esposa o el esposo te escogiste tú. La decisión de mudarte la hiciste tú. El negocio que te metiste tú. Pero entonces, claro, también todo el que quiera seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. En el mundo tendré aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Dice, y por mi causa
tienes que estar dispuesto, si te conviertes, si aceptas un ministerio, tienes que estar dispuesto a que tienes que pagar el precio, pero entonces no empieza a culpar a Dios. Dios te dio el privilegio, Dios te llamó, pero no sabías que el resultado era: en el mundo tenéis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Y el que quiere seguir a mí, pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Entonces no pelees con Dios, no te rebeles contra Dios. Dios ha estado contigo, te dio el privilegio de trabajar. Y muchas cosas que tú estás metiéndote, te metiste tú. En ese matrimonio te metiste tú. En ese negocio te metiste. Ahora, si estás sufriendo por la causa de Él, eres bienaventurado. Y gózate y alégrate en el Señor. Y ahora vamos al verso 9 y 10. Y en esto terminamos. Y dije: no me acordaré más de Él, ni hablaré más de Él en su nombre. Vuelvo y repito: no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, creemos que yéndonos al mundo, porque aquí están las dos cosas: no me acordaré de Él, quiere decir, y no hablaré más de Él, quiere decir, me voy del ministerio, me voy al mundo, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a hablar más nada, me voy a perder. Y tú crees que tú vas a hacerle daño a Dios, te haces daño a tú mismo. Mira, mi trabajo con ateos y ateas ha sido que todos creen en Dios. Lo que pasa es que tuvieron un fracaso. Yo conocí una universitaria que me la encontré en Río Piedra, ciudad universitaria, estuvimos hablando. Ella me dijo: yo soy ateo, ¿para qué me habla a mí? Yo no creo en Dios. Y yo: ¿qué te pasó, mija? Y estuve ahí, fustigando hasta que se echó a llorar y dijo: mi novio me dejó en el altar. Mi novio me dejó en el altar, vestida de novia. Y yo había creído que era de Dios, yo estaba sirviendo a Dios, y él estaba sirviendo a Dios. ¿Cómo Dios me pudo fallar? Y como no se podía desquitar con Dios, el ateo lo que tiende es a erradicar la idea de la creencia en Dios, y de esa manera cree que está hiriendo a Dios. Pero dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Y no me acordaré más de ti, ni hablaré más. ¿Y qué tú le hace falta? Me voy a ir del ministerio, me voy a ir de este mundo. Me voy a ir a gastar en el pecado de nuevo. No, tú no le haces daño a Dios así. Entonces el ateo reniega de Dios porque cree que de esa forma se puede desquitar con Dios. Y dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirle, no pude. Verso 9, el final dice: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará. Decían: prevaleceremos contra él y tomaremos con él nuestra venganza. Y con esto termino. Pero cuando tú vuelves a mirar a Dios, verso 11, es importante: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Padre, gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la victoria que nos ha dado, y que cada uno de los que esté aquí, sea el fuego de tu palabra, se meta en su cuerpo, en su corazón este día, y recapaciten y digan: Dios no es culpable, Dios me restaurará mi fuerza, Dios me dará compasión, me dará fortaleza, me renovará las fuerzas como las fuerzas de un águila, y en mi necesidad económica y en mi necesidad espiritual me proveerá de sus recursos, de todo lo que me haga falta. Y Dios traerá los cuervos. Y Dios tocará en esa audiencia a todo el que debe estar orando por ti, orando por mí, y colaborando en tu iglesia y construyendo tu deseo. Dios viene de camino a ayudarte. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo. Dios le bendiga grandemente. Recuerden que si desean escribirnos, pueden hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y a esa misma dirección envíe su colaboración en cheque o giro postal, o a través de ATH Móvil. Simplemente busque Clamor a Dios en la sección de negocios y envíelo por ahí. Pero sobre todo, la oración eficaz del justo puede mucho. Sin más nada, clame a Dios por nosotros
y que Dios le bendiga, y le sane su herida y le devuelva sus fuerzas y le dé el aliento y le dé la fuerza y la salud y la bendición y la provisión en este tiempo y en todos los tiempos. Que Dios le bendiga. Grande. Y en las canciones ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Duermen los pequeños esperando despertar y abrir los regalos que les dieron sus papás. Pero allá en la calle donde el frío ha de calar, muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador quien nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén